Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien, que todos estén cuidándose, que sus familias se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una plática por demás interesante. México está experimentando cambios, todos lo sabemos, que vienen como respuesta a cambios a nivel mundial. El gobierno actual también está haciendo ajustes para poder cumplir los objetivos que hoy por hoy tienen dentro de su estrategia de cambio. El día de hoy tendremos una plática encabezada por nuestro socio Santos Briz, Pedro Zugarramurdi, quienes nos guiarán respecto a cuáles son los principales cambios en materia fiscal, cuáles son los temas relevantes que todos como miembros de esta firma debemos de tener en mente, porque también nuestros clientes tienen dudas, tienen preocupaciones, y la intención es que todos estemos con la posibilidad de poder guiarlos y, por supuesto, referenciarlos a nuestras áreas fiscales. Quiero agradecer a Santos y a Pedro porque han estado trabajando mucho para generar este material, que es un material directo, un material claro, fácil de digerir y que cumple el objetivo de que todos estemos informados. Sin más preámbulos, les doy nuevamente la bienvenida a todos. Disfruten esta plática y Santos y Pedro, les paso el micrófono a ustedes y muchas gracias por los esfuerzos realizados. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la presentación. Vamos a comenzar con la plática el día de hoy, no sin antes primero saludarlos a todos ustedes. El día de hoy, su servidor, Pedro Zugarramurdi, y Santos Briz, mi socio, aquí en la oficina de la Ciudad de México. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien, principalmente que se encuentren bien de salud en estos momentos. Queremos agradecerles a todos su presencia el día de hoy para esta charla que hemos preparado, como decía Mauricio, para todos ustedes, y en la que vamos a comentar los cambios más importantes, los cambios fiscales más relevantes que se presentan o que se presentarán precisamente para el próximo año 2021 como parte de esta reforma fiscal que ya ha sido aprobada por el Congreso. Y vamos a comentar también al final de la misma otros temas que han surgido en los últimos días que tienen que ver con aspectos no solamente fiscales, sino también laborales, y que tendrán una repercusión muy importante en las operaciones de todos nuestros clientes en el futuro inmediato. Esos son temas muy relevantes, ¿no es así, Marc Santos? Sí, muy buenos días a todos. Con el gusto de saludarlos y esperando, como ya lo dijo Pedro, que todos se encuentren bien, sus familias también. Y pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta mañana. Como ya lo comentó Pedro, efectivamente vamos a platicar de la reforma del año que entra. Voy a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar de las reformas a la ley del impuesto sobre la renta, al Código Fiscal de la Federación, a la ley del IVA, y al final, como lo mencionaba Pedro, vamos a platicar pues de esta iniciativa que ha causado revuelo últimamente en cuestión de la prohibición de la subcontratación laboral y bueno, los avances que se tienen, las expectativas que hay y pues en qué consiste esta iniciativa. Para entrar a una breve introducción, nada más recordarles que el pasado 5 de noviembre ya se enviaron aprobadas al Ejecutivo Federal para que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación los decretos que reforman, adicionan y derogan las leyes fiscales que ya mencioné. Está pendiente todavía la publicación en el Diario Oficial de la Federación de todos estos decretos, en definitiva, pero ya están aprobados por el Congreso, ya no esperamos que tengan absolutamente ningún cambio.
evidentemente. Todas estas reformas se espera que entren en vigor el 1 de enero del 2021. Hay muy pocas excepciones en algunas disposiciones transitorias, pero la gran mayoría de estas reformas entrará en vigor el 1 de enero del 2021. En términos generales, lo que les puedo comentar de esta reforma es que no se establecen impuestos adicionales, como ya se ha prometido por el actual gobierno desde el inicio. Al menos en estos primeros años no iba a haber nuevos impuestos ni tasas o incrementos en las tasas, impuestos adicionales. Esto se está cumpliendo en esta reforma. Básicamente, podría decirles que la reforma está enfocada a reforzar las facultades que tienen hoy por hoy las autoridades fiscales para recaudar contribuciones. La facultad recaudatoria, la facultad de revisión por parte de las autoridades es lo que básicamente está caracterizando esta reforma. Un poquito también el perseguir algunas prácticas indebidas que todos conocemos y que la verdad es que la mayoría de esas prácticas que se están buscando perseguir a través de esta reforma son prácticas fraudulentas, muchas de ellas, y prácticas indebidas, y estamos de acuerdo conceptualmente con que se ataquen este tipo de prácticas. Quizás la forma en la que se están atacando no es la mejor, pero definitivamente estamos a favor de que se ataquen este tipo de prácticas que vamos a platicar más adelante. Y recordarles nada más que de acuerdo a la reforma también que entró en vigor en el 2020, había algunas disposiciones que quedaron pendientes de entrar en vigor conforme a transitorios del decreto del 2020 y entran en vigor el 1 de enero del 2021. Es el caso de las entidades y figuras jurídicas transparentes, el artículo 4A y 4B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que básicamente regula que cuando se tengan inversiones a través de este tipo de entidades se tengan que tratar como residentes en México, reconocer los ingresos en México. Ese régimen quedó pendiente de entrar en vigor y entra en vigor el 1 de enero. También la nueva obligación que se incorporó en el código a partir del 2020 de revelar esquemas cuando generan beneficios fiscales por parte de los asesores fiscales o bien por parte de los contribuyentes, en su caso. Bueno, pues esta obligación también se difirió y entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021. Esto es muy relevante porque pues hay que revisar que con nuestros clientes si tenemos esquemas que reportar a partir del 1 de enero del 2021. Ya salieron las reglas, ya se publicaron todas las reglas que estábamos esperando para que funcione esta nueva obligación. La mayoría de las reglas son de procedimiento, no aclaran muchas cosas de fondo, pero pues tener en cuenta que el 1 de enero vamos a tener que empezar con esta nueva obligación de reporte y tener en cuenta que hay que revisar si en todo el 2020, porque la obligación de revelar es de los esquemas que se implementaron desde el 2020. Así que hay que revisar si en el 2020 tenemos estos esquemas y estar preparados para presentar esta nueva información a partir del año que entra. Esto como breve introducción, vamos a iniciar ya con la parte de impuesto sobre la renta y para eso le paso el micrófono a mi socio, Pedro Zugarramurdi. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Santos. Vamos a comenzar, como decía, con el tema del impuesto a la renta, con los cambios más relevantes de en esta materia. Y uno de los cambios que consideramos más importantes que se presentan precisamente en la ley del impuesto sobre la renta tiene que ver con el régimen fiscal aplicable a las donatarias autorizadas. Como seguramente muchos de ustedes han tenido contacto y conocen, en la firma tenemos la oportunidad precisamente de tener como clientes a varias sociedades y asociaciones que realizan labores importantes de asistencia y de educación y otros tipos de actividades que son consideradas sin fines de lucro y que por lo tanto tributan
bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos. Y muchas de estas asociaciones y sociedades cuentan precisamente con una autorización para recibir donativos deducibles. Por lo tanto, este tema en particular nos parece muy importante que lo conozcan todos ustedes y sobre todo que conozcan los cambios que se presentan en su régimen fiscal para el próximo año. En primer lugar, uno de los cambios importantes es la modificación de algunos supuestos que establece precisamente el artículo 79 de la Ley del Impuesto a la Renta, que establecen que ciertas asociaciones o ciertas sociedades que se dedicaban a actividades distintas como son el otorgamiento de becas o actividades como son la de investigación científica y tecnológica, la preservación de flora y de fauna, actividades como estas, que para que puedan empezar a tributar o para que puedan continuar tributando en el título 3, siempre y cuando ahora cuenten con una autorización para recibir donativos. Para estos efectos, se establece en esta reforma que va para estas personas la obligación de obtener esta autorización será a partir del 1 de julio del 2021, ¿sí? Por lo que en principio todas estas sociedades o asociaciones tendrán hasta el día 30 de junio del próximo año para poder obtener esta autorización, y se establece que en caso de que no se llegara a obtener la autorización correspondiente, bueno, pues entonces empezarían ya a tributar conforme al título 2 de la ley, es decir, como persona moral del régimen general, precisamente para las personas morales, ¿no? Entonces, con esto, pues tendrán que determinar todavía su remanente distribuible, que es la forma de tributar de las personas morales que son no contribuyentes con fines no lucrativos, todavía en el 2020, ¿sí? Aquí, bueno, pues hay puede ser una controversia o puede ser algún tema que podría ser necesario que se aclare posteriormente, ya que pues no queda muy claro qué va a pasar si efectivamente no obtienen la autorización. Ok, hasta el 2020 queda muy claro conforme lo que les estaba mencionando, pero ¿qué pasa durante el primer semestre de 2021, en donde en principio deberían de tributar conforme a el régimen general, pero pues no habrían cumplido durante todo este primer semestre con las obligaciones de una persona del régimen general? Pues esperamos que esto sea aclarado posteriormente. Por otra parte, dentro de todo esto, cambios en las donatarias autorizadas, pues mencionarles que se elimina la excepción que actualmente tienen para que las donatarias autorizadas no tengan que considerar como remanente distribuible ficto el sujeto al pago precisamente del impuesto a la renta, todas aquellas erogaciones que no estén amparadas con un comprobante fiscal porque no se liquidan con cheque o por aquellas que no se liquidan con cheque, que no se realiza a través de una transferencia bancaria o no se pagan con una tarjeta de crédito, ¿no? Todas estas, si la contraprestación excede de 2,000 pesos. Bueno, pues esta modificación que se está haciendo, pues en principio pareciera, o sea, sabemos el objetivo que están buscando, que es que precisamente no se estén utilizando a las donatarias autorizadas para otros medios, pero suena muy desafortunada de esta modificación, ya que evidentemente muchas de estas donatarias autorizadas pues actúan y realizan sus actividades en lugares y en situaciones en donde pues es muy probable que no puedan cumplir con este requisito, ¿sí? Para comprobar cierto tipo de erogaciones, ¿no? Entonces, suena a que muchas de estas donatarias autorizadas pues les va a empezar a generar el pago del impuesto por esta razón y evidentemente una afectación pues por la falta de recursos que van a tener que destinar al pago del impuesto. Uno
Otro de los cambios importantes que tiene que ver con estos nuevos requisitos que se establecen para las donatorias es que aquellos en los que implica que puedan perder su autorización para recibir donativos deducibles, ¿sí? En este caso, bueno, pues se establece que perderán su autorización cuando tengan ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron creados o para los que fueron autorizadas precisamente para recibir donativos, y que estos excedan de un porcentaje o excedan en un porcentaje mayor al 50% de los ingresos del ejercicio fiscal. Sin embargo, bueno, pues en este caso llama la atención, ¿no? Que establezcan este supuesto cuando en principio ya existían ciertas reglas que permitían o daban lugar a que pagaran el impuesto cuando excedían de los límites establecidos en la ley, por lo que esto pareciera, sabemos para dónde va la intención de poner esto, pero pareciera un exceso que pierdas esta autorización, o que la consecuencia de esta reforma sea que pierdas la autorización, por lo que hará necesario que en todo caso a los clientes que tengamos como donatarias autorizadas, pues que se haga una revisión precisamente de todas esas actividades y de los ingresos que están percibiendo, con objeto de estar muy ciertos de que no se exceda precisamente de este porcentaje por la consecuencia que estamos platicando. Ahora bien, en caso de que se llegara a perder la autorización, se establece precisamente que si dentro de los 12 meses siguientes a dicha pérdida no se obtuviera una nueva autorización, bueno, pues la asociación o la sociedad correspondiente pues deberá destinar todos los recursos o todo su patrimonio a otra donataria autorizada, ¿sí? Aquí, y en particular, podemos señalar que pues hay una cierta contradicción entre esta disposición que establece precisamente de un periodo de 12 meses para obtener una nueva, cuando en la propia reforma se está estableciendo otra disposición en donde te están diciendo que una vez que pierdas esta autorización, ya no vas a poder obtener nuevamente otra autorización. Entonces, como que aquí parece ser que hubiera algún tipo de contradicción entre estas dos disposiciones, que probablemente sea aclarada más adelante. ¿Sí? Y hablando de causales, precisamente para perder la autorización para ser donataria autorizada, bueno, hay una en particular que ha causado gran preocupación entre las donatarias y entre nuestros clientes, y es que precisamente tiene que ver con el hecho de que si los representantes legales son socios o accionistas o asociados, que sean partes o integrantes del consejo directivo de la sociedad o de la asociación, bueno, pues haya formado parte en los últimos 5 años de otra organización a la cual se le hubiera revocado precisamente esta autorización. Esta en particular tiene que ver como parte de un artículo, un artículo en el cual se establecen diversas fracciones para perder la autorización como donataria autorizada. Como podemos ver en la lámina, existen varios supuestos que estamos poniendo algunos de ellos, como son el de destinar en su activo como su activo a fines distintos del objeto social por los cuales se obtuvo la autorización, o bien no expedir un comprobante fiscal o un CFDI que ampare los donativos recibidos, o bien sean expedidos para amparar una operación distinta de la donación, que esto tiene que ver básicamente para efectos de que no se estén documentando como donativos conceptos que no lo fueron, ¿sí? Pero en particular están los dos últimos que se mencionan en la lámina. El primero es el que se refiere a que esté incluido en la lista del cuarto párrafo del artículo 69B, que son precisamente de las operaciones inexistentes, y el último que les mencionaba, el de los antecedentes de los representantes legales, socios o asociados. En este caso, pues hay que hacer, o será muy importante determinar precisamente los controles internos que pueda llegar a tener una
una asociación o una sociedad para verificar que efectivamente los miembros que son parte de la asociación o de la sociedad no caen en este periodo de 5 años que deben de tener, digamos, y verificar que no hayan pertenecido a otra sociedad en la que se le hubiera quitado esta autorización. Esto, como les decía yo, es una situación que ha provocado mucho preocupación entre todas las donatarias autorizadas, porque al final del camino pues está llevando a que tengas un control de algo o te están dando una consecuencia de algo que no está en tu control. Entonces, estos son los puntos, digamos, importantes. Existen unos mecanismos que se establecen ahora como mecanismos de control para cuidar precisamente que los donativos se utilicen exclusivamente para los fines para los que fueron autorizados, ¿sí? Aquí, bueno, pues podemos mencionar algunos en donde están el que se destinen a la totalidad de sus activos, a los fines para los que fueron autorizados, precisamente para recibir donativos, y que en caso de que se revoque o pierda la autorización, se obtenga nuevamente la misma dentro de un plazo de 12 meses, ¿sí? Y evidentemente que si no se obtiene, se destine la totalidad de su patrimonio a otras donatarias autorizadas. Para lo cual, en este caso, se establece que el concepto de patrimonio deberá considerarse conforme a lo señalado en las normas de información financiera. Y bueno, pues en este último caso, bueno, pues lo importante es mencionarles que la obligación que tienen estas donatarias autorizadas de mantener a disposición del público en general la información relativa a su patrimonio. Entrando en la parte, en otro tema de las modificaciones importantes de la ley del impuesto a la renta, bueno, pues están aquellas relativas a los ingresos asimilables a las personas asimilables a salarios y sueldos, en donde precisamente se adiciona un supuesto para establecer que cuando las personas físicas obtengan ingresos por concepto de honorarios prestados preponderantemente a un prestatario o a consejeros, administradores y comisarios, estos honorarios que se asimilan opcionalmente a salarios y aquellos que son ingresos por actividades empresariales que también se asimilan a salarios, bueno, pues se establece que aquellos que excedan en lo individual o en conjunto a 75 millones de pesos, bueno, pues dejarán de tratarse precisamente como ingresos asimilados a sueldos y salarios, y las personas que están obteniendo o que se encuentren precisamente en este supuesto, pues deberán de tributar ya en los términos del capítulo que les corresponda de conformidad con el título 4, ¿sí? Y esto pues se da precisamente pues a partir del mes siguiente en que rebasen esos límites. Evidentemente, como ustedes podrán apreciar, esta limitante o esta modificación pues busca que no se abuse precisamente de esta figura. Llama la atención que, bueno, pues al final del camino en este tipo de figuras, pues en realidad, pues el impuesto se sigue pagando, no es que hubiera un tema de omisión de pago de impuestos, por lo que, pues, llama un poquito la atención, sabemos cuál es la idea de este cambio, pero sí llama la atención un poquito de el límite o el cambio per se, ¿no? Otro cambio que podemos mencionarles en materia de impuesto a la renta y que tiene que ver con los ingresos que perciben precisamente las personas físicas a través de plataformas digitales. Como ustedes saben, desde el año pasado han venido sufriendo o incorporándose a las disposiciones fiscales cambios relativos a tratar de regular los ingresos que se perciben a través de estos medios, que son las plataformas digitales. Y este año lo que se establece es una modificación en las tasas de retención. Para estos efectos, bueno, pues lo que se establece es una tasa de retención única para cada tipo de actividad económica que realizan las personas físicas
a través de estas plataformas digitales, y la cual se está considerando o está calculada considerando un coeficiente de utilidad. Un coeficiente de utilidad que está implícito por cada una de estas actividades. Hasta el día de hoy, como ustedes saben, se tiene una tarifa progresiva que incrementa la tasa de retención en la medida en que se va aumentando el ingreso, ¿sí? Ahora, a partir del próximo año, la tasa de retención que se va a utilizar será del 2.5 sobre el ingreso cuando estemos hablando de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes. Y vamos a hablar ahora de una tasa del 4% sobre los ingresos por servicios de hospedaje, y la tasa de retención será del 1% cuando estemos hablando de ingresos por enajenación de bienes y de otros servicios. Y por último, para terminar, los cambios importantes en materia de impuesto a la renta y en el tema de plataformas digitales, pues otro de los temas que ha llamado la atención ha sido precisamente la incorporación de una sanción para los que proveen servicios, que implica precisamente el bloqueo temporal del acceso al servicio digital, ¿sí? Y este bloqueo se dará cuando no se cumpla durante un periodo de 3 meses consecutivos, precisamente con las obligaciones correspondientes a la retención y el entero del impuesto sobre la renta, el cual tiene que ser realizado a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se realizó la retención. Para estos efectos, bueno, pues del tema del bloqueo y el desbloqueo de este servicio digital, bueno, pues será necesario aplicar lo que para estos efectos señala de la misma forma la ley del impuesto al valor agregado, y que más adelante será comentado por Santos. Y bueno, pues con esto concluimos con la parte de los cambios más importantes del impuesto sobre la renta, y continuaríamos con el Código Fiscal de la Federación, y para eso le paso el micrófono a Santos. ¿Santos? Muy bien, pues Pedro, muchas gracias. Muy claras y muy precisas tus comentarios. Creo que es lo más relevante que podemos platicar de renta. Entrando a Código Fiscal de la Federación, uno de los primeros temas relevantes de esta reforma tiene que ver con la famosa regla general antiabuso, que se incorporó en la ley a partir del 2020. Como recordarán, el 1 de enero de este año se incorpora una nueva regla que establece la facultad para la autoridad fiscal de recaracterizar los actos jurídicos que realizan los contribuyentes cuando estos carecen de razón de negocios y al mismo tiempo generan un beneficio fiscal. Ahí en la disposición se establece cuándo hay o no razón de negocios, cuándo hay o no beneficio fiscal, y básicamente la autoridad presume que los actos jurídicos carecen de esta razón de negocios cuando, pues con base en los hechos o circunstancias que ellas consideran pertinentes al momento de revisar cada una de las transacciones. Es decir, recordar nada más que esta regla le da total discrecionalidad a la autoridad fiscal en esta nueva facultad para recaracterizar o para negar efectos fiscales derivados de esta nueva norma. Lo que hace es, pues, desconocer los efectos fiscales de las transacciones, principalmente, obviamente, en materia de deducciones, de acreditamientos, etcétera, o incluso de aplicaciones de beneficios, de tratados, etcétera, etcétera, ¿no? Y, obviamente, el SAT podrá también, además de desconocer los efectos fiscales, recaracterizar algunas de estas operaciones que considere que no son las que debieron de ser, ¿no? Es decir, cuando la autoridad presume que hay algún tipo de simulación y que se están haciendo transacciones
para obtener un beneficio fiscal cuando en realidad podrían hacerse de una forma mucho más sencilla, ¿no? Se establece, recordemos, en esta reforma que ya tenemos en vigor, que el contribuyente tiene derecho de audiencia, es decir, la autoridad fiscal no podrá desconocerle los efectos fiscales por recaracterización de actos jurídicos o porque no haya razón de negocios, sin darle derecho de audiencia al contribuyente. Es decir, el contribuyente tendrá siempre derecho, conforme a esta disposición, a argumentar lo que a su derecho proceda para desvirtuar la presunción que haga la autoridad fiscal en esta materia. Ahora, la reforma que entra en vigor a partir de este año, del 2021, se establece que esa posible recaracterización de operaciones y sus efectos en las contribuciones va a ser sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidades de carácter penal que pudieran derivar por la comisión de los delitos fiscales que deriven de la realización de esos actos jurídicos. ¿Por qué viene esta aclaración de esta manera? Porque si recuerdan también esta disposición establecía en un último enunciado, o más bien la disposición que tenemos hoy vigente establece en su último párrafo que la recaracterización o la aplicación de esta disposición no dará lugar a la imputación de delitos fiscales en materia penal, la imputación en materia penal de delitos fiscales. Aclaración que la verdad desde nuestro punto de vista no era necesaria ni siquiera correcta, ¿no? Porque la autoridad fiscal puede, con base en el capítulo de delitos fiscales del Código Fiscal, imputar cualquier responsabilidad penal, ¿no? Con base en el Código Fiscal y en el Código Penal. Y no necesita de una disposición específica, ¿no? Esta regla general antiabuso está no dentro del capítulo del Código de los Delitos Fiscales, como lo están pues, muchos delitos que ya la autoridad fiscal con base en ese capítulo puede perseguir sin necesidad de que se les dé permiso a través de esta disposición, ¿no? Entonces, esta aclaración que no era muy válida, ahora se hace en sentido contrario, tratando quizás de corregir el error en haber hecho una aclaración que confundía, porque parecía indicar que pues, si la autoridad aplicaba este artículo de recaracterización de transacciones, pues no podía perseguir los delitos que pudieran haber estado involucrados en esas transacciones. Lo aclara así ahora en la reforma, nueva aclaración ahora en otro sentido que tampoco resulta necesaria desde nuestro punto de vista, pero bueno, pues esa es la razón para entender por qué esta reforma. Otro de los cambios importantes en materia de código tiene que ver con la escisión de sociedades. Como saben, la escisión de sociedades implica una enajenación fiscal por la transmisión de los bienes que se realiza de la sociedad escindente a las escindidas y hay un artículo en el código que establece que no se darán efectos de enajenación fiscal a las escisiones cuando se cumplan con ciertos requisitos. Ahora se establece un nuevo requisito para que la escisión no sea enajenación fiscal y por lo tanto no tenga que pagar los impuestos correspondientes. ¿Cuál es ese requisito? O más bien supuesto para que se considere no aplicable la excepción de enajenación. Y es cuando, como consecuencia de la escisión, surja en el capital contable de cualquiera de las sociedades involucradas, es decir, en el capital contable del escindente o de las escindidas, alguna partida en el capital contable que no se encontraba registrada o reconocida al momento de hacer la escisión o previamente a la escisión. ¿Qué significa esto? Que si yo tenía en la sociedad escindente un capital contable X que valía, déjenme decirlo, 1.000.000 de pesos, por poner una cifra, y después de la escisión se crean partidas o conceptos en el capital contable de alguna de las sociedades escindidas o de la propia escindente que adiciona
la suma total de estos capitales, ¿no? O que se registra como una partida nueva en estos capitales, bueno, pues en ese caso la decisión se consideraría enajenación fiscal y no le aplicaría la excepción y tendrían que pagarse los impuestos correspondientes a todo el traspaso de los activos como consecuencia de la decisión. Esto supuestamente se está incorporando para atacar ciertas decisiones sucias o agresivas, así dice la exposición de motivos y así lo ha expresado en algún momento la autoridad fiscal en diversos foros, que si me preguntan cuáles son esas decisiones agresivas en donde se creaban partidas en el capital contable para pues generar algún beneficio fiscal, la verdad es que les podría decir que no sabemos cuáles son. No sabemos qué tipos de despachos o qué tipos de asesores eran los que proponían este tipo de decisiones para crear partidas en el capital contable. Lo que sí sabemos es que el capital contable es una referencia para traspasar y dividir ciertos derechos fiscales y ciertos atributos fiscales entre las sociedades indentes y las escindidas, ¿no? Y como sabemos esto, pues sabemos que manipulando el monto de los capitales contables que se escinden, se pueden manipular los montos de los atributos fiscales y derechos que se traspasan o se quedan en escindente. Entonces, bueno, en una decisión que se hace con motivos de planeación fiscal, pudiera ser que se manipule la forma en que se distribuye el capital contable para distribuir así los atributos fiscales de la forma más conveniente para el grupo, para la empresa. Esto es lo que están tratando de limitar, sin embargo, pues a mí no me ha tocado ver nunca que haya una decisión en la que se creen nuevas partidas en el capital contable. Incluso platicándolo con los expertos financieros, nosotros no somos los expertos financieros, parece que no hay una posibilidad de que en una decisión se registren partidas nuevas en los capitales contables que surgen. Conforme a las normas de información financiera, eso no se puede. Entonces, la verdad es que tendríamos que romper no solo con los temas fiscales, ¿no? Y ser una planeación fiscalmente agresiva, sino también tendríamos que romper con las normas de información financiera para llegar a este punto. Entonces, pues la verdad es que no creo que sea muy relevante esta aclaración en este nuevo supuesto para grabar las decisiones, porque la verdad es que al menos los asesores fiscales serios como nosotros, como nuestra firma y muchas otras firmas, pues no hacemos este tipo de decisiones que la verdad es que acabamos de conocer por virtud de esta reforma. Otra de las reformas importantes que tenemos en el Código Fiscal tiene que ver con las solicitudes de devolución. Ahora se incluye una disposición a partir de este próximo año que señala que, que se pueden tener por no presentadas las solicitudes de devolución cuando el domicilio fiscal del contribuyente se muestre no localizado en el Registro Federal de Contribuyentes. En estos casos, la autoridad va a tener por no presentada la devolución y además, esta devolución no va a contar como gestión de cobro para suspender o interrumpir el plazo de 5 años que tiene la autoridad para devolver, el plazo de 5 años de prescripción. Entonces, además de que se va a tener por no presentada, el tiempo que haya transcurrido entre la presentación de la solicitud y la resolución de la autoridad teniéndola por no presentada, ese lapso no va a suspender ni interrumpir el plazo de 5 años de prescripción. También se incorpora en materia de devoluciones una nueva facultad que tiene la autoridad fiscal para que en las revisiones que realiza, ¿no?, para verificar la validez de los saldos a favor, en el ejercicio de facultades de comprobación que ejerce para estos fines, pueda realizar una sola auditoría, una sola revisión por todas las solicitudes de devolución presentadas por un mismo contribuyente respecto de una misma contribución. Esto ya lo hacían en la práctica. La realidad de las cosas es que aunque conforme al código tendrán que abrir facultades o iniciar facultades para revisar la validez del saldo a favor en cada una de las solicitudes de devolución,
la realidad de las cosas es que la autoridad ya en la práctica estaba ejerciendo facultades, agrupando las solicitudes cuando se trataba de un mismo impuesto o un mismo contribuyente. Esto es, por lo tanto, nada más legalizar la práctica que ya venía llevando a cabo la autoridad fiscal, quizás de una forma ilegal, porque no estaba contemplado así en el código, pero ya en la práctica se estaba haciendo así. Y también algo que llama mucho la atención, y sobre todo en épocas de crisis y de pandemia como la que estamos viviendo actualmente y ya desde hace varios meses, en la que pues no solo no ha habido ningún apoyo por parte del gobierno, ningún estímulo y nada para incentivar la inversión extranjera, para incentivar la continuidad de los negocios en México. Y no solo no ha habido nada, como saben, además no nos devuelven los saldos a favor, ¿no? Es algo que hemos venido peleando durante años ya con las autoridades fiscales, el que dejen de retrasar las devoluciones de las contribuciones que por derecho le corresponden a los contribuyentes. Y ahora, además de todo, nos amplían los plazos, ahora de 10 a 20 días hábiles, el plazo para resolver las solicitudes de devolución después de que se ha concluido el inicio, la revisión o las facultades de las autoridades para revisar la procedencia de los saldos a favor. Se incluye un transitorio que establece que en las devoluciones que se hayan presentado hasta el 2020 no va a aplicar el nuevo plazo de 20 días, va a seguir aplicando el plazo de 10 días, pero bueno, esto evidentemente va a generar muchos más retrasos en las devoluciones que realice la autoridad. En materia de responsabilidad solidaria, como les comentaba, esto tiene que ver con la decisión y con la reforma que les comenté de cuando la decisión se considera que es enajenación, cuando se crean partidas en el capital contable. En este caso, la responsabilidad solidaria que tienen las escindidas con la escindente, hoy por hoy está limitada al monto del capital contable de las sociedades escindente o escindidas. Esto quiere decir que no hay una responsabilidad solidaria hoy por hoy ilimitada, está limitada al monto del capital de estas sociedades. Ahora se elimina esta limitante, la responsabilidad solidaria, cuando se da el supuesto de crear estas partidas nuevas en el capital contable, y en estos casos la responsabilidad que asumirían las escindidas por cuenta del escindente sería totalmente ilimitada. También se incluye como un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria, totalmente aparte del tema de la decisión, un nuevo supuesto para que cualquier persona moral residente en México que tiene operaciones con una parte relacionada en el extranjero, que a su vez genera un establecimiento permanente en México, y esta persona moral mexicana es controlada o la sociedad extranjera tiene control efectivo sobre ella. Entonces, la persona moral mexicana asumiría responsabilidad solidaria por todas las contribuciones que deriven o que se causen por el establecimiento permanente del residente en el extranjero, ¿no? En otras palabras, cualquier subsidiaria o afiliada de una empresa extranjera que esté celebrando operaciones o transacciones con esta empresa extranjera, parte relacionada, cuando ésta genere un establecimiento permanente y no se estén pagando los impuestos como establecimiento permanente, evidentemente, pues ahora la sociedad mexicana asumiría esa responsabilidad solidaria de pago de los impuestos por cuenta de la sociedad residente en el extranjero. Otra de las reformas es en el supuesto de transmisión indebida de pérdidas fiscales. Como saben, en el Código Fiscal de la Federación tenemos un artículo que establece una serie de supuestos en los cuales se considera, o la autoridad fiscal podría considerar o presumir, que las pérdidas fiscales se transmiten de una persona a otra en forma indebida.
Esto para limitar, pues, ya desde hace varios años se incorporó esta reforma para evitar que se transmitan pérdidas fiscales de una persona a otra para tener el beneficio de su amortización hacia adelante. Hay un supuesto que hoy ya está en la ley que establece que cuando las deducciones que generan la pérdida no se paguen con alguna de las formas que establece la ley del impuesto sobre la renta como requisitos de pago para las deducciones, como son pues, en efectivo cuando no exceden del límite o a través del sistema financiero, a través de cheque, etcétera. Cuando se pagaran suscribiendo títulos de crédito, entonces se presumía que había una transmisión indebida de pérdidas fiscales. Ahora se establece que no solo cuando se documente el pago a través de la suscripción de títulos de crédito, sino de cualquier otra figura jurídica, sea la que sea, y sea el contrato que sea, ahora también se podrá presumir la transmisión indebida de pérdidas fiscales. No solo títulos de crédito. Como saben, el concepto de títulos de crédito pues, está limitado a los pagarés, a las letras de cambio y a títulos muy específicos, ¿no? Y podría darse el caso de que, pues, no habiendo pago, se documente el pago de la deducción a través de alguna otra forma jurídica. Bueno, ahora, cualquier forma jurídica a través de la que se documente el pago de una deducción generará esta presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales. Y en esta misma materia de transmisión indebida de pérdidas fiscales, también se establece que cuando la autoridad haya presumido que se transmiten indebidamente una pérdida, el contribuyente, al momento de desvirtuar o tratar de desvirtuar la transmisión indebida, va a tener que especificar la finalidad de cada uno de los actos jurídicos que dieron lugar a esa transmisión de pérdidas para comprobar que derivaron de transacciones válidas que tienen que ver con el desarrollo de las actividades propias del contribuyente y acreditar, por lo tanto, que no se dieron esas transacciones que transmitieron las pérdidas simplemente para obtener un beneficio indebido, ¿no? En este caso, y en este nuevo supuesto o requisito para desvirtuar, se establece también que de no corregir su situación fiscal cuando la autoridad fiscal al final determine que procede la presunción y el contribuyente no se corrija, se va a imponer el crédito fiscal y además podrá considerarse esos actos o esa estrategia o esa serie de transacciones, ¿no? Como un acto simulado para efectos de imputar las responsabilidades que derivan de los delitos que se establecen en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, como ya lo hemos visto en otras reformas, la autoridad fiscal está enfocando en perseguir ciertas prácticas, en limitar ciertas prácticas, pero también amenazando con meter al contribuyente o a sus representantes, consejeros, directivos, etcétera, a la cárcel, ¿no? Que ha sido un poco la tónica de todas estas reformas que hemos venido platicando. Amenazar un poco con el tema penal y avisando que, pues evidentemente, la autoridad fiscal va a empezar a perseguir este tipo de estrategias agresivas desde el punto de vista penal. Eso lo dejan ver muy claro. Y bueno, pasando al último tema en materia de código y para comentarles también un poquito algunos temas que están afectando recientemente al sector maquilador y al sector manufacturero en México, particularmente a las empresas IMEX y maquiladoras de exportación. Ahora se establece en el código como delito de contrabando, que es un delito calificado que puede dar lugar a consecuencias penales también, y siguiendo con la tónica que comentaba, el que las empresas maquiladoras e IMEX no cumplan
con la obligación de retornar las mercancías, transferirlas a través de pedimentos virtuales o cambiar el régimen aduanero a un régimen de importación definitiva, ¿no? En estos casos, en los plazos, claro, que se establecen en las disposiciones, en estos casos esto se considera como un delito de contrabando, un delito de defraudación fiscal y además un delito de defraudación fiscal calificada. Una cuestión más que se está incorporando para perseguir al sector, a las maquiladoras, y criticable porque al final del camino este es uno de los principales sectores que genera inversión extranjera en México desde hace muchísimos años y que genera pues, una parte muy importante de los ingresos tributarios en México y pues una parte muy importante de la inversión que hoy se está persiguiendo y que ya se lleva persiguiendo desde hace algún tiempo. Como recordarán, nada más como recordatorios, hace poco se eliminaron algunos beneficios que tenían estas empresas también en materia de certificación. Las empresas que se certifican para IVA y para IEPS, que son los beneficios principales, pues tenían otros beneficios derivados de estas certificaciones, como reducciones en plazos para obtener las devoluciones, etcétera. Ahora todos esos beneficios se han eliminado y solo quedan los créditos de IVA y IEPS para no pagar el impuesto o no adelantarlo en las importaciones. Y también les han estado pegando con el tema de las normas oficiales. Como saben, hace poco se estableció la obligación sin excepción, o se eliminó más bien la excepción que había para algunas maquiladoras de cumplir con la norma oficial de información, tener que etiquetar los productos para mostrar la información comercial cuando los productos no fueran destinados al consumo final, sino fueran parte de la cadena productiva o de las cadenas de distribución. Ahora se eliminó esa posibilidad. Ya la autoridad se dio cuenta, las autoridades fiscales se dieron cuenta del problema que estaban generando y ya tuvieron que retractarse, ya tuvieron que establecer nuevas excepciones, pero se ve claramente la persecución también que este gobierno trae tras las maquiladoras y las empresas IMEX y de comercio exterior. Criticable, como decía, cuando es uno de los sectores más importantes de inversión extranjera en México. Y bueno, pues con esto concluyo con mi presentación en materia de reformas al código. Vamos a platicar brevemente ya nada más las reformas a la ley del impuesto sobre la renta, perdón, a la ley del impuesto al valor agregado, y tiene que ver con lo que comentaba Pedro también de plataformas digitales. Como saben, a partir de junio de este año, 2020, entró en vigor la obligación para las plataformas digitales que prestan servicios, ciertos servicios en México para destinatarios mexicanos, ¿no? Para destinatarios ubicados aquí, servicios de descarga de contenido, servicios de descarga de imágenes, streaming, servicios de páginas de citas, páginas de capacitación o de enseñanza, etcétera, etcétera. Todos estos servicios que a partir de junio quedan grabados cuando son proporcionados por plataformas digitales que son empresas residentes en el extranjero, cuando los destinatarios o los usuarios finales de estos servicios se encuentran ubicados en México. Y esta nueva obligación de pago de IVA, que también aplica para los servicios de intermediación que realizan estas plataformas, intermediación entre oferentes y demandantes de bienes o servicios. Entonces, no solo las que prestan los servicios directamente que comentábamos, como Netflix, Spotify, servicios de descarga de contenidos, etcétera, sino también pues, los que intermedian en la comercialización de bienes o servicios, como puede ser un Amazon o algunas otras plataformas extranjeras que sirven de intermediarias para oferentes y demandantes de bienes y servicios. Ahora se establece una nueva obligación para aquellos intermediarios, plataformas que sí funcionan como intermediarias, pero que venden servicios grabados con la ley del IVA, como tus servicios de streaming o de descarga de contenidos.
Y esta obligación implica que la plataforma intermediaria le va a tener que retener a la plataforma que preste el servicio el 100% del IVA, que se cobra por la intermediación, por la venta de estos servicios. Y bueno, se establece que estas plataformas intermediarias no van a tener la obligación de proporcionar la información a que están obligadas al SAT, porque van a estar esta información presentada por estos intermediarios a partir de esta reforma. Otra reforma es que se incorpora la regla de miscelánea, que establece la facilidad, o establecía la facilidad, ahora se incorpora a la ley esta facilidad, de que estas plataformas intermediarias no tengan que publicar los precios con el IVA por separado o desglosado, que puedan publicar sus precios incorporando el IVA, siempre y cuando pues, lo incluyan y el precio sea el precio ya con el IVA, ¿no? Sin tener que desglosarlo por los problemas prácticos que esto representaba, obviamente, para las plataformas. Nació esta regla y ahora pues ya se incorpora a la ley del IVA. Y también, como comentaba Pedro, en materia de renta, también en la ley del IVA se establece que si las plataformas no cumplen con todas sus obligaciones en materia de IVA, de pago de IVA y demás obligaciones que tienen, porque como saben se tienen que inscribir en el registro federal de contribuyentes, tienen que expedir constancias, tienen que expedir una serie de, cumplir con una serie de obligaciones formales. En caso de que no cumplan con sus obligaciones formales, se ordenará el bloqueo temporal del acceso al servicio digital de Internet, al servicio de telecomunicaciones, si no cumplen con sus obligaciones. Esto, ¿cómo va a funcionar? Bueno, pues la autoridad fiscal le va a notificar al concesionario del servicio de telecomunicaciones que le tiene que suspender el servicio a Netflix, por ejemplo, y pues este concesionario de telecomunicaciones tendrá que acatar esa orden y tendrá que suspenderle el servicio temporalmente hasta nuevo aviso, y pues será pues, hasta que el contribuyente residente en el extranjero se regularice, ¿no? En el pago del IVA, como va a suceder también para efectos de impuesto sobre la renta. Y se establecen multas muy importantes para los concesionarios que no cumplan con acatar esta orden de suspensión del servicio para estas plataformas cuando así se ordene por parte de la autoridad. Y bueno, pues con esto termino con mi presentación hasta ahora. Vamos a pasar al tema que ya comentaba Pedro al inicio de la iniciativa de la prohibición de la subcontratación laboral que ha causado tanto revuelo. Vamos a platicarla un poco, la vamos a pelotear Pedro y yo, pero bueno, para dar un pequeño preámbulo, introducción al tema, le cedo el micrófono a Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, Santos. Como decía Santos ahorita, vamos a platicar un poquito qué contiene esta iniciativa de subcontratación laboral. Ustedes seguramente han escuchado últimamente muchas noticias al respecto, ha estado en todos los periódicos, en todas las redes sociales. La discusión desde que se presentó el pasado 12 de noviembre esta iniciativa por parte del presidente. Y ahorita vamos a ver en dónde estamos parados con esta iniciativa. Simplemente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que contiene esta iniciativa. Y como les decía yo al principio, esta iniciativa contiene modificaciones principalmente a la Ley Federal del Trabajo, donde surge esta prohibición para la subcontratación de personal, estableciendo únicamente una excepción para ciertos servicios que consideren o se lleguen a considerar especializados. Ahora, para poder ser considerados como servicios especializados, será necesario obtener de parte de las autoridades, en este caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una autorización específica, ¿sí? Lo cual implicará que se lleve por parte de las autoridades un padrón de todas estas prestadoras de servicios especializados, ¿sí? ¿Cuál es el problema en este renglón? Que no se establece una definición nuevamente de qué se puede considerar un servicio especializado.
Y esto es uno de los puntos que necesitan ser aclarados porque el tema de servicio especializado pudiera dar lugar precisamente a pues cierta discrecionalidad por parte de las autoridades fiscales, de las autoridades laborales, y dejar fuera a muchas prestadoras de servicios, ¿sí? Lo que sí se establece, bueno, es una definición de lo que se debe de considerar intermediario y que son todas aquellas empresas que se dedicarán o se dedican hoy en día a conseguir al personal para otras empresas, es decir, aquellas empresas que funjan como headhunters, en donde la única labor que hacen es traer al personal, contactarlo, entrevistarlo y ver que califique para los requerimientos. Estos calificarían como intermediarios y por lo tanto no calificarían como subcontratación de personal. Ahora, una de los elementos que también se están modificando, pues están, además de la Ley Federal del Trabajo, pues están en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto a la Renta, las leyes del IMSS y de las del Infonavit, ¿sí? En todos estos hay ciertas modificaciones con objeto de armonizarlas respecto de la ley, del cambio principal que viene siendo el tema de la subcontratación de personal en la Ley Federal del Trabajo. En el caso del Código Fiscal, bueno, pues simplemente se establece o se califica como delito de defraudación fiscal por concepto de esquemas simulados de prestación de servicios especializados. Es decir, si alguna prestadora de servicios pretende establecerse como una prestadora de servicios especializados y brindar estos servicios, bueno, pues sin contar con la autorización específica de la Secretaría del Trabajo, bueno, pues calificaría como delito de defraudación fiscal. Igualmente, bueno, pues las consecuencias que esto conllevará, se establece que los comprobantes fiscales, los FDIs que se emitan por este tipo de servicios, quedarían automáticamente sin efectos fiscales. Es decir, no darían ningún tipo de efecto fiscal los comprobantes que se emitieran y que ampararan este tipo de servicios. Igualmente, la definición de subcontratación personal para efectos fiscales se establece ahora o se establecería ahora en el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación para precisamente ser, digamos, un parámetro de cuál sería considerado como tal dentro del, para efectos fiscales, ¿sí? Y en materia del impuesto sobre la renta, bueno, pues simplemente se establecen los requisitos para poder deducir aquellos gastos amparados por CFDIs por concepto de servicios especializados. Ya dijimos que los que sean CFDIs y que no sean servicios especializados calificarían como defraudación fiscal, pero los que sí lo sean deberán cumplir con ciertos requisitos como precisamente verificar que se cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo, que dicha autorización se encuentre vigente y también se establece que se deberá comprobar que efectivamente la empresa prestadora de servicios realizó el pago de salarios y el pago de las retenciones y de las cuotas sociales correspondientes a los trabajadores que se prestaron, ¿sí? Entonces, también existen algunos en materia de seguridad social y en materia de IMSS que van armonizándose precisamente como requisitos para efectos de la deducción o de la poder aprovechar los servicios especializados. Y en materia de IVA, bueno, pues también se establecen ciertos requisitos para poder acreditarse ese impuesto trasladado por los servicios especializados y precisamente para armonizarlo de la mano del impuesto a la renta y en el cambio en materia laboral. Y uno de estos cambios que se establecen en materia de IVA es la derogación del supuesto de retención del 6% de retención de este impuesto, que como ustedes recordarán, es un supuesto que ha causado muchísimos dolores de cabeza durante todo este año, en donde nunca se quedó muy claro cuáles eran los servicios que calificaban dentro de este supuesto de retención, y pues de plano deciden derogarlo y pues tuvo una
una vida muy efímera solamente durante este año. Entonces, esto en resumen son los cambios que contempla esta iniciativa, pero que, como todos ustedes saben, ha habido muchas noticias durante todos estos últimos días que pueden dar precisamente otro panorama para el próximo año, ¿verdad, Santos? Sí, definitivamente, como ya seguramente han leído muchos de ustedes, está el sector empresarial negociando toda esta iniciativa con el gobierno y principalmente con el Ejecutivo, porque es una iniciativa del Ejecutivo. La verdad es que este tema de prohibir la subcontratación tiene, desde mi punto de vista, no sé tú qué opinas, Pedro, tiene un fin válido y una razón o un origen válido, que es tratar de combatir frontalmente todas las prácticas que hoy tenemos, fraudulentas, ¿no? Y que definitivamente le han causado un perjuicio muy importante, no solo al fisco federal y al Seguro Social, sino que también a todas las empresas por la competencia desleal que esto ha generado, este tipo de prácticas han generado. Y estamos hablando de las prácticas de los denominados outsourcings fraudulentos, en los que pues, simplemente se pasa personal de la empresa a un tercero, ¿no? Que administra esa nómina para dejar de pagar los impuestos y las contribuciones de seguridad social, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en que se ataquen esas prácticas, incluso todos los sectores empresariales, todos los colegios y todos los especialistas en la materia hemos luchado desde hace varios años porque se ataquen a esos grupos delictivos, porque son grupos delictivos, ¿no? Sin embargo, pues parece que el alcance que le quieren dar en esta iniciativa a este ataque frontal a la delincuencia, pues va a acabar o acaba, como siempre, pegándole a los contribuyentes que sí cumplen y que sí utilizan los sistemas de subcontratación, o el esquema de la subcontratación, principalmente los insourcings, ¿no? Porque esto aplica para ambos, para los outsourcings y para los insourcings, pero principalmente los insourcings por razones válidas de negocios que difícilmente yo creo que pudieran ser prohibidas a través de una iniciativa como la que se está proponiendo, sin violentar, por supuesto, los derechos fundamentales de los contribuyentes, de las empresas, y esto pues, seguramente va a dar lugar a controversias constitucionales importantes, independientemente de que el origen y el objetivo es bueno, pues como siempre, los alcances no son los deseados, ¿no? Sí, y tocas un punto muy importante. La verdad es que este asunto de la subcontratación de personal, cuando hablamos de un concepto como es el insourcing, la verdad es que es simplemente una evolución natural que ha sufrido el tema de la contratación, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y el utilizar este esquema de prohibición generalizado para combatir una mala práctica, como bien decías, parece sinceramente excesivo. Y el problema en muy particular de esta iniciativa empezó en el momento en el que lo proponen, que es a mediados de noviembre, para entrar en vigor el 1 de enero. ¿Sí? Y seguramente muchos de ustedes habrán ya escuchado a muchos de nuestros clientes pues preocupados precisamente porque no solamente es el momento en el que lo hacen, que es al final del año, cuando viene el cierre contable, fiscal, todas las actividades que esto conlleva, sino por las consecuencias que esto podría traer en caso de que no se llegara a implementar en una fecha tan corta como es el 1 de enero. Y además, bueno, pues estas, digamos, noticias que se han venido suscitando en los últimos días en las negociaciones que bien mencionabas, pues han dado a pie a que recientemente, pues no estoy hablando de precisamente el fin de semana, pues haya surgido la noticia de que al parecer no se va a discutir
ya en este periodo de sesiones, ni siquiera en un periodo extraordinario, sino que se mandará al siguiente periodo ordinario de sesiones, lo cual, pues, de entre todas las noticias malas que esto podría traer, esta es una buena noticia porque da oportunidad precisamente a todos nuestros clientes y a nosotros mismos de asesorar correctamente a nuestros clientes, porque hay muchas variantes ahí, muchos aspectos que se tienen que cuidar antes de poder tomar una decisión de en dónde vamos a dejar ahora a todos los trabajadores dentro de las prestadoras de servicios, ¿no? Sí, de entrada llama la atención que el empresariado ya esté concediendo, ¿no? Que se prohíba la subcontratación laboral de entrada, ¿no? Habrá que esperar qué es lo que se está negociando. Muy probablemente, como lo hemos visto, va a haber un límite para el pago de la PTU, que es una de las principales razones por las cuales existía el insourcing, la realidad de las cosas. Pero cuando no es esa la razón por la cual existe el insourcing, sino por cuestiones de eficiencia operativa, que es muy válido, las cuestiones, y entrando un poquito a las cuestiones que tú comentabas, Pedro, que se tienen que regular, que se tienen que resolver, una de ellas es, pues, ¿qué voy a hacer con los trabajadores que prestan servicios por la naturaleza de su jerarquía o de su posición en la empresa, que prestan servicios a todas las empresas de un grupo, ¿no? Como los directivos, los empleados de confianza, todas las gerencias, ¿no? Y todo el personal administrativo, que normalmente lo tienes en un grupo de empresas, lo tienes concentrado en una sola nómina, en una sola empresa que le presta los servicios administrativos a las demás. Le voy a poner al director general en una empresa, al director de finanzas en otra, al contralor en otra, y así los tengo que distribuir. ¿Cómo va a ser la forma de distribuirlos, no? Yo creo que esa es una gran cuestión que se tiene que resolver, pero lo más importante desde mi punto de vista que se tiene que resolver es cómo va a operar, se va a limitar la discrecionalidad, ya lo decías tú, cómo se va a limitar la discrecionalidad de las autoridades para certificar o no certificar a un proveedor de servicios especializados, ¿no? Porque si, como ya lo han declarado y lo ha declarado el Procurador Fiscal de la Federación en diversos foros, esto no va a afectar a las empresas que pagan sus impuestos de nómina, ¿no? Entonces, pues tendría que certificar a todos los insourcings, ¿no? En principio. Entonces, pues ahí yo creo que va a estar el tema, ¿no? ¿Vas a certificar a los insourcings? ¿Los vas a incluir en esa lista de certificadas o no? Porque entonces, si no, pues vamos a entrar a todos estos temas, estas problemáticas, y vamos a entrar a temas de constitucionalidad necesariamente, ¿no? Claro. Y bueno, aquí, digo, para terminar, ya nos está ganando el tiempo, yo creo que el mensaje es que, de acuerdo con las últimas noticias, esto se discutirá el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, regresando el próximo año, pero no sabemos todavía qué alcance, qué será lo que finalmente acabe negociándose, qué será lo que acaben otorgando las autoridades. Hay muchos aspectos todavía a cuidar y lo que tenemos que hacer ahora es estar muy cerca de nuestros clientes para determinar cuáles serían los escenarios posibles, los mejores escenarios para, pues, no solamente el traspaso de los trabajadores, sino, bueno, pues todas aquellas activos, la permanencia de las empresas, si se van a quedar en el grupo, si no se van a quedar, si se van a tener que fusionar, desaparecer, lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que aquí hay mucho trabajo de asesoramiento hacia nuestros clientes y los conminamos a todos ustedes a que estén cerca de todos los clientes para que podamos asesorarlos y apoyarlos correctamente. Muy bien, de acuerdo. Y nada más un último anuncio, Pedro. También, como ya comentaba, en el tema de los esquemas reportables y de la mano con lo que acabas de comentar, tenemos que acercarnos también con todos nuestros clientes para revisar qué esquemas pudieran traer en 2020 para
confirmar que no tengan que reportar a partir del 1 de enero alguno de ellos, o bien asesorarlos en cómo deben de informarlo y qué es lo que deben de informar con base en las nuevas reglas que ya salieron. Esto es algo que tenemos que tener presente y estar muy de cerca con nuestros clientes para que puedan cumplir con esta obligación, sobre todo considerando que las multas por no cumplir con esta nueva obligación son muy, muy importantes, ¿no? Para el asesor fiscal, que podríamos llegar a ser nosotros hasta de 20 millones de pesos, y para el contribuyente entre el 50 y el 75% del beneficio fiscal que tenga el esquema, ¿no? Entonces, pudieran ser consecuencias muy, muy importantes para nuestros clientes. Hay que tenerlo presente y hay que concientizarlos y hay que apoyarlos en este tema también. Muy bien, pues hasta aquí dejamos, terminamos nuestra participación. Si llegaran a tener alguna pregunta, con mucho gusto, tal vez todavía tenemos algunos minutos para poderla responder, y si no, ya saben, cualquiera de nosotros dentro del área fiscal estaremos encantados de poder responder a sus preguntas. Estamos a un clic de distancia para poder comunicarnos. Muchas gracias a todos.